tenemos de invitado a nuestro señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, periodo 2001-2006. Buenos días. Hoy, 9 de mayo del 2020. Centro Colimense de Investigaciones Educativas, sede Santa Elena, Colima. El tema de hoy es la reforma educativa, la política educativa y la visión de la reforma del Sistema Nacional al año del 2025. Antes de iniciar con las preguntas, recordemos la toma de protesta del señor presidente Vicente Fox Quesada. Tenemos en nuestras trincheras cotidianas un papel que jugar en esta gran lucha a favor de México. A todos, a todas invito, a todos y a todas convoco a una gran alianza para transitar de la discrecionalidad al Estado de Derecho. Una gran alianza para avanzar de la marginación y el desarrollo. Una gran alianza para transformar el pesimismo en esperanza. Una gran alianza que fomente la unidad, la concordia y el acuerdo entre mexicanas y mexicanos. Tengo las botas bien puestas en la tierra. A la realidad la veo de frente y nunca le doy la espalda. El cambio verdadero, profundo, radical vendrá de todos o no vendrá. Hagamos a un lado el pesimismo y la apatía. Seamos optimistas sin dejar de tener los pies sobre la tierra. Señor presidente, ¿qué significa para usted educación en México? En toda sociedad moderna, la educación es considerada en forma unánime como un factor de primera importancia. Así, se ha considerado en México desde sus inicios como un país independiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 3, que la educación impartida por el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. En esta perspectiva, la educación nacional afronta tres grandes desafíos: cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje, e integración y funcionamiento del sistema educativo. Estos son asimismo los retos que señala el Plan Nacional de Desarrollo y que encuentra su expresión en tres principios fundamentales: la educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia. ¿Cuál es el pensamiento educativo para su gobierno? Para que México llegue a ser el país que se emboza en la visión del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, no bastará con aumentar el número de escuelas e instituciones educativas. Se necesita cambios profundos en la manera de concebir la educación, sus contenidos, sus métodos y sus propósitos. A diferencia de lo que ocurría en la sociedad tradicional, los contenidos de la educación cambian y se desarrollan respectivamente. Los medios para transmitirlos lo hacen a velocidad aún mayor. La sociedad, en cuyo contexto se utilizarán los conocimientos, actitudes y habilidades que se desarrollan en la escuela, se transforman también rápidamente y, lo más importante de todo, a los alumnos son también distintos, más procesos como una sensibilidad diferente
a la de los escolares, más precoces, con una sensibilidad diferente a la de los escolares de hace pocas décadas, provenientes en proporción creciente de medios familiares que no pueden ofrecer el apoyo que recibían los alumnos de origen privilegiado, que antaño eran los únicos en llegar a la educación, con mayor conciencia de sus especificidades culturales y en no pocos casos con un creciente malestar en relación con las desigualdades de la sociedad mexicana y con la falta de oportunidades para su vida adulta. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 no se limita a planear un crecimiento inercial del sistema educativo nacional, sino que pretende atender los cambios cualitativos que el México del siglo XXI exige. Por ello, es necesario que se base en un pensamiento educativo riguroso y se refiera a un proyecto de nación cuya construcción pretende impulsar la educación. Esto a su vez implica cierta forma de apreciar la realidad y ciertos ideales o concepciones éticas sobre lo que debería de ser esa realidad. La construcción de un pensamiento educativo que oriente la política pública no es, por supuesto, una tarea exclusiva del gobierno. Es también una tarea colectiva de maestros y académicos, de educadores, de estudiosos de la educación, filósofos, historiadores, pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos y otros investigadores. El gobierno apoyará dicha tarea si promueve el desarrollo de instituciones educativas y académicas fuertes y en general en la medida en que fomente las condiciones que propicien el estudio, la investigación, la reflexión y el diálogo respetuoso. Busca promover esa reflexión y ese diálogo. Se presentan algunos elementos centrales del pensamiento educativo que contiene el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Los temas que se abordan son los que tienen que ver con las nociones de equidad y justicia educativa, como elementos indisociables de la calidad, con lo relativo a las concesiones de la identidad nacional y del papel de la educación en su fortalecimiento, con la discusión acerca del sentido de la responsabilidad pública sobre la educación y con la reflexión en torno a la innovación educativa en la sociedad del conocimiento. ¿Cuál es la política educativa que su gobierno seguirá en su administración? Nuestra política educativa se centra en 7 aspectos: el financiamiento, la evaluación, la vinculación productiva, principios educativos, visión educativa, contexto de la globalización y nuevas tecnologías. ¿Cuál fue el proceso que siguió el desarrollo de la política educativa? Primero se implementó el eje del uso de las tecnologías, impulsado de la economía microelectrónica, informativa, telemática y el individualismo y las inercias acumuladas por el antiguo modelo nacionalizante y cerrado. Y en segundo, del impacto a la información de un enorme vacío vivencial de los actores, reflexionando en la denominada condición posmoderna, tomando en cuenta que la educación juega un rol importante en el desarrollo social del país y comprendimos lo que significa educación y una revolución educativa. ¿Cómo encuentra el Sistema Nacional Educativo de México? El sistema educativo nacional comprende a las instituciones de gobierno y de la sociedad encargadas de proporcionar servicios educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la cultura de los mexicanos. Lo forman, según la Ley General de Educación, educandos y educadores,
autoridades educativas, planes, materiales y métodos educativos, así como las normas de la educación. Lo integra también las instituciones educativas del gobierno y organismos descentralizados, e instituciones particulares autorizadas y universidades públicas y autónomas. La misma ley distingue los siguientes tipos de servicios educativos: educación inicial, de 0 a 4 años, educación básica, de 5 a 14 años, niveles preescolar, primaria y secundaria, educación especial, educación media superior y educación superior, educación básica para adultos y formación para el trabajo. Los tipos y niveles anunciados ofrecen servicios educativos en modalidades escolarizadas, no escolarizadas y mixtas. Al inicio del ciclo escolar 2001-2002, se estarán atendiendo en la modalidad escolarizada a más de 30 millones de alumnos en unos 222,000 planteles, y participarán en su educación casi de 1.500.000 maestros. ¿Cuál es la visión del Sistema Nacional Educativo en México? La visión del Sistema Educativo Nacional en el 2025 constituye un ambicioso grupo de elementos que en conjunto conforman el enfoque educativo para el siglo definido XXI. También en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 como objetivo de largo alcance: contribuir al desarrollo de México con justicia y equidad es el propósito principal del enfoque educativo para el siglo XXI. Ponerlo en marcha significará transformar sus procesos e identificará los factores susceptibles de cambio que permitan perfilar su propia identidad. ¿Cuál es el enfoque educativo para el siglo XXI al que hace referencia, señor presidente? En el año 2025, el Sistema Educativo Nacional, organizado en función de los valores de equidad y calidad, ofrecerá a toda la población del país una educación permanente, incluyente e integralmente formativa, que constituirá el eje fundamental del desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de México. Por sus concepciones pedagógicas y una creativa utilización de la tecnología, la educación mexicana será efectiva e innovadora y realizadora. Sus resultados serán reconocidos nacional e internacionalmente por su buena calidad, fruto del profesionalismo de los educadores, de recursos proporcionados a su responsabilidad, del uso de la información para alimentar y planear y la toma de decisiones y de mecanismos rigurosos y confiables de evaluación. En el sistema educativo será una organización que aprenda de su entorno y se adaptará rápidamente a sus cambios, con una estructura flexible y diversificada que corresponderá a un auténtico federalismo. Incluirá la enseñanza formal y la educación para la vida y el trabajo. Articulará los tipos y niveles y modalidades y las escuelas e instituciones del sistema entre sí y hacia el exterior. Contará con órganos de consulta efectivos, con un marco jurídico funcional y con la participación y el apoyo de la sociedad. Si la política educativa que usted impulsa impacta el desarrollo social, ¿qué aspectos promueve para que sea una revolución educativa? ¿Por qué decimos de que habrá una revolución o haremos una revolución educativa que transforme? Porque nos basamos en aspectos que promueven principalmente el desarrollo económico, la formación de ciudadanos y personas libres, Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
el capital humano para la productividad, la formación en valores deseables para la convivencia social, la educación pública, laica, gratuita, moderna y de calidad. Valores considerados retóricos por las nuevas generaciones por su reiteratividad incumplida, justicia, libertad, democracia, tolerancia, dignidad, medio ambiente respetado. Todos ellos son aspectos que consideramos que va a haber una transformación y una revolución en la educación. Agradezco a este foro que me hayan invitado. Espero seguir atendiendo y tener el tiempo para poder seguir asistiendo a este centro de investigaciones educativas. Muchísimas gracias. La presente entrevista tiene fines educativos y meramente académicos. Agradecemos la participación de la audiencia.